Las fosas nasales son dos cavidades óseas separadas por un delgado tabique nasal sagital, comunicadas por el exterior por los orificios nasales y situadas por encima de la cavidad bucal. Estos constituyen el tramo inicial del aparato respiratorio. Esto sirve para la entrada y salida del aire y demás formas de parte del sentido del olfato y del sistema olfatorio. Cuando respiramos, el aire entra por las fosas nasales, que son dos orificios cubiertos de vellosidades con células que se secretan por mucosidad. La fosa infratemporal es un espacio irregular en el aspecto lateral del cráneo, ubicado inferior a la fosa temporal y medial a la rama de la mandíbula. Los límites que tiene son 5, que sería la pared anterior, la pared posterior, la pared medial, la pared lateral y la pared superior. Esta conecta con la fosa temporal, la fosa pterigo-palatina y la fosa orbitaria. En esta se encuentran los nervios mandibular y sus ramos, la cuerda del tímpano, el nervio petroso menor y el ganglio óptico. La función principal de esta fosa es servir como vía de acceso para varias estructuras neurovasculares y protegerlas de los factores externos. Fosa orbitaria. La fosa orbitaria está compuesta por 7 huesos. Son fosas óseas y estas contienen el órgano de la visión. Aparte, tienen forma de pirámide cuadrangular. Ubicación. Situada a ambos lados de la línea mediana, se encuentra en la parte inferior del hueso frontal, por arriba del seno maxilar y lateral al laberinto etmoidal y a las cavidades nasales. Base. Es cuadrilátera y posee ángulos redondeados que constituyen el orificio orbitario. Su contorno está delimitado por el borde orbitario. En el borde superior encontramos la escotadura supraorbitaria, en donde pasan los vasos y nervios supraorbitarios, la apófisis orbitaria interna y externa. Luego tenemos que por dentro y por abajo está formado por la apófisis desde el maxilar y por debajo por el borde anterosuperior del malar. En el borde inferior encontramos el agujero infraorbitario por donde pasan venas, arterias y nervios supraorbitarios. La pared superior está formada por el hueso frontal y el ala menor del hueso esfenoides. En el sentido anterolateral se encuentra la fosa de la glándula lagrimal y en su parte anteromedial la fosita troclear. Pared inferior. Está formada por la cara superior de la apófisis cigomática del maxilar y el hueso cigomático. En la parte posterior se encuentra la carilla anterior de la apófisis orbitaria del hueso palatino. En esta cara podemos encontrar un pequeño canal que luego se convierte en conducto supraorbitario y termina como agujero supraorbitario. Pared lateral. Está formada por la cara anterior y medial del ala mayor del hueso esfenoides y la apófisis frontal del hueso cigomático. El detalle anatómico que se puede describir aquí es la sutura entre el hueso esfenoides y el hueso cigomático. Pared medial. Está formada de atrás hacia adelante por la cara lateral del cuerpo esfenoides, situada por delante de la fisura orbitaria superior, por la lámina orbitaria del etmoides, por el hueso unguis y por la apófisis frontal del maxilar. Fosa temporal. Es una depresión poco profunda que está ubicada en la cara lateral del cráneo, que ocupa la cara temporal del hueso frontal, la porción lateral del ala mayor del esfenoides, la porción escamosa del temporal y la parte inferior del parietal. La fosa temporal está conformada por el músculo temporal, que está rodeado por fascias temporales y los vasos de nervios temporales. En el límite anterior tenemos la cara posterior de la apófisis frontal, del hueso cigomático, de la apófisis cigomática del frontal. En el límite superior está la línea temporal superior del frontal y del parietal. En el límite inferior tenemos la cresta infratemporal del esfenoides y borde inferior del arco cigomático. En límite lateral tenemos la piel y el tejido subcutáneo del arco cigomático. En límite medial
tenemos en la profundidad de la cara temporal, del hueso frontal, de la porción lateral de la ala mayor del efenoides y la porción escamosa del hueso temporal y la porción inferior del hueso parietal. La fosa pterigopalatina se localiza entre el maxilar por dentro y la porción pterigoidea del efenoide por detrás, teniendo como función ser la puerta de entrada a otras regiones de la cavidad craneal. La fosa pterigopalatina es un espacio de forma piramidal que se encuentra en la cara lateral del cráneo entre la fosa intratemporal y la nasofaringe. Límites. Tiene el límite anterior, que es la pared posterior del seno maxilar, el límite posterior, que es el apófisis pterigoideus del efenoides, el límite inferior, donde está el hueso palatino y canales palatinos, el límite superior, donde está la fisura orbitaria inferior del ojo, el límite medio, que está en la apófisis palatino vertical, y el límite lateral, donde está la fisura pterigomaxilar. Esta está debajo del nervio maxilar, prácticamente colgando de él, y se encuentra por delante del conducto pterigoideo. Orificios. Fisura pterigomaxilar. Este da paso al nervio alveolar superior posterior y a la arteria maxilar. Foramen redondo. Este da paso al nervio maxilar. Conducto pterigoideo. Da paso al nervio, arteria y la vena del conducto pterigoideo. Conducto palatovaginal. Este da paso los ramos faringeos del nervio y arteria maxilar. Fisura orbitaria inferior. Este da paso al nervio cigomático, así como a la vena y arteria infraorbitaria. Conducto palatino. Da paso al nervio palatino mayor y menor, así como a la arteria palatina mayor. Foramen efenopalatino. Da paso a los nervios nasales y a la arteria efenopalatina. La cavidad bucal. La cavidad bucal es el órgano que actúa como puerta de entrada al organismo. Esto tiene como función participar en el proceso inicial de la digestión de los alimentos mediante la masticación. Sirve también como la succión, el gusto, la fonética y la determinación de la expresión facial. Esta forma parte de la región bucal y se ubica en la parte inferior de la cara y junto a la lengua, los dientes, las encías, el paladar duro y blando, la mucosa yugal y las glándulas salivales. La cavidad bucal se divide en dos partes, el vestíbulo bucal y la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo bucal corresponde al espacio potencial ubicado entre la superficie interna de los labios, mejillas y la superficie externa de los dientes y encías. La cavidad bucal propiamente dicha es el espacio demarcado desde la superficie interna de los dientes hasta la orofaringe. Hueso efenoides, ubicación y característica. El hueso efenoide es un hueso impar situado en la parte de la base del cráneo, que deforma la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. El efenoide tiene una forma de mariposa o de murciélago, ya que este posee un cuerpo que sería central, con alas laterales y su estructura que posee múltiples orificios y canales a través de los cuales se abren paso a estructuras neurológicas y faculares. Vista posterior del hueso esfenoides. Encontramos el dorso de la silla turca, que aquí es donde se aloja a la glándula hipófisis. Luego encontramos los apófisis clinoides, uno posterior y uno anterior. El surco carotidio, la cara cerebral del ala mayor, la fosa pterigoidea, la lámina lateral, la sinostosis esfeno-occipital, que es aquí en donde se une con la porción basilar, que sería aquí en donde se articula con el hueso occipital. Y por último tenemos el conducto pterigoideo.
Vista superior. Esta forma parte de la fosa craneal anterior, media y posterior, que tienen de partes el extremo anterior del surco carotidio, apófisis clinoides anterior, ala menor, borde frontal, fisura orbitaria superior, foramen redondo, surco del foramen redondo, espina del efenoides, língula efenoidal, surco carotidio, dorso de la silla, tubérculo de la silla, apófisis clinoides posterior, conducto perigoides, foramen espinoso, foramen oval, borde escamoso de la ala mayor, cara cerebral de la ala mayor, conducto óptico, apófisis clinoides, media, silla turca, cuerpo del esfenoides y surco prequiasmático. Vista lateral. En la vista lateral encontramos el borde parietal, borde escamoso de la ala mayor, apófisis clinoides anterior, la silla turca, apófisis clinoides posterior, conducto óptico, borde escamoso de la ala mayor, conducto pterigoideo, apófisis pterigoespinosa, apófisis pterigoides, gancho de la apófisis pterigoides, borde frontal, cara temporal de la ala mayor, borde cigomático y cresta infratemporal. Vista anterior. En la vista anterior podemos encontrar foramen redondo, ala menor, cara temporal de la ala mayor, escotadora pterigoidea, apófisis pterigoides, cresta efoneidal, seno efoneidal, conducto pterigoideo, lámina medial, gancho de la apófisis pterigoides, lámina lateral, espina del efenoides, foramen espinoso, cara orbitaria de la ala mayor, borde cigomático, fisura orbitaria superior, cuerpo del efenoides y conducto óptico. Vista inferior. En la vista inferior encontramos el conducto óptico, foramen redondo, foramen espinoso, gancho de la apófisis pterigoides, apófisis vaginal, pico esfenoidal, espina del efenoides, foramen oval, conducto infratemporal del ala mayor, conducto pterigoideo, cara temporal de la ala mayor, cara orbitaria de la ala mayor, fisura orbitaria superior, seno efenoidal y cuerpo del efenoides.